Para nadie es un secreto que en Sudamérica la mayoría de las mujeres somos la columna vertebral y el sostén de la familia. Siempre estamos pensando en generar más recursos para sostener a la familia. Y esta es una idea simple que funciona para empezar a ganar dinero desde casa sin descuidar a la familia. Hoy te enseño a preparar este cheesecake de Oreo y café sin horno, que combina la cremosidad del queso con el sabor intenso a café, lo cual potencia los sabores, con una base de galletas tipo Oreo que a todos nos encanta. Esta es una receta perfecta para sorprender en casa. Ideal para emprender con postres sencillos y deliciosos que cualquiera puede hacer paso a paso y desde su casa. Quédate hasta el final porque te enseñaré los tips para que este cheesecake te quede firme e irresistible, listo para vender o compartir. No necesitas de un horno para preparar esta torta o cheesecake. Tampoco necesitas cacharros muy complicados. Solo con tu licuadora e ingredientes que son fáciles de conseguir, puedes preparar esta delicia y ganar algún dinero extra si tu idea es emprender con postres. Empezamos separando la crema de las galletas tipo Oreo, más o menos 30 galletas que serían 6 paquetes o 7 más o menos. Yo estoy usando para la base unas galletas tipo Oreo que vienen genial para esta receta. Saben a galletas Oreo pero son más económicas y esto sería muy bueno si no tienes mucho presupuesto para empezar. Cuando tengamos las galletas separadas, las vamos a llevar al procesador o la licuadora a triturar, así como se observa aquí. También puedes usar una licuadora normal y corriente para este paso. Una vez las tengamos trituradas, añadimos la mantequilla derretida sin sal. Yo lo hago aquí mismo para no ensuciar mucho la cocina. Mezclamos muy bien todas estas galletas. Si vas a utilizar una licuadora normal para triturar, primero tritura las galletas solamente y luego vacías las galletas ya trituradas en un recipiente aparte y allí añades la mantequilla para que este paso se te facilite. Aparte vamos a engrasar un molde como este. Pincelamos bien para que sea fácil de desmoldar. Las medidas de este molde te las dejo en la cajita de información. Y ahora vaciamos las galletas trituradas en el molde. Y vamos a aplanar formando la base de nuestro cheesecake. Con una cuchara se me hace más fácil alisarlo. Ahora vamos a llevar a refrigerar la base de galletas. En otro bowl aparte vamos a llevar la crema que le retiramos a las galletas. Añadimos queso crema. Recuerda que los detalles de los productos y medidas de este video están en la caja de información. Añadimos crema de leche condensada opcional, que también podría ser azúcar o endulzante, ya eso es de acuerdo a tu gusto. Esencia de vainilla y leche líquida. Y por supuesto el café líquido, que yo lo hice cargado para que se le sienta el sabor. Yo lo voy a procesar o licuar con una licuadora de inmersión, pero vale la licuadora que tengas en casa. Le damos una buena batida hasta que todos estos ingredientes se integren y no queden grumitos. Ahora vamos a añadir un paquete de galletas Oreo machacadas para que se sientan los trocitos de Oreo. Mezclamos bien todo esto y reservamos un momento aparte. A continuación hidratamos la gelatina neutra y mezclamos bien para que quede toda bien hidratada. Luego la llevamos al microondas hasta que quede líquida. Y ahora vamos a añadir la gelatina que habíamos disuelto en la mezcla de galletas que acabamos de preparar. Incorporamos esto muy bien. Y vamos a reservar esta mezcla fuera de la nevera. Ahora sacamos la base de galletas de la nevera y ahora sí le añadimos la mezcla del cheesecake que habíamos preparado. Alisamos un poco para que no queden bombitas de aire y refrigeramos. Para la cobertura de chocolate vamos a llevar a calentar a fuego bajo en una olla la crema de leche o nata. Revolvemos sin parar hasta que la nata se vuelva líquida o menos densa.
teniendo cuidado de que la crema no se nos vaya a quemar. Ahora añadimos el chocolate a nuestro gusto. El mío es chocolate con leche, que también podría ser chocolate amargo, chocolate blanco o a tu gusto. Esto le da una mejor presentación y más sabor, y eso es genial para atraer a tus clientes si deseas emprender con este postre. Mezclamos hasta disolverlo y una vez disuelto añadimos mantequilla sin sal. Continuamos mezclando hasta que todo se disuelva bien y retiramos del fuego para que repose un poco. A continuación retiramos el cheesecake de la nevera, que en este punto ya está bien firme. Y vamos a vaciar la cobertura de chocolate encima, que debe de estar a temperatura ambiente. Esparcimos por todas partes con la ayuda de una espátula. Nuestra cheesecake debe quedar bien cubierta con el chocolate. Y de nuevo llevamos a la nevera a compactar. Y listo, vamos a retirar el molde. Y yo lo decoré sencillito con unas galletas Oreo alrededor. Esto es opcional, pero me parece que quedan muy bien. Y en este caso usé galletas Oreo original solo para la decoración final. Y la verdad tiene un aspecto muy provocativo así como está. Y está pensada para aquellas personas que quieren emprender pero no tienen mucho presupuesto para empezar. Y ahora a servirnos una porción para que vean lo irresistible que se ve este cheesecake. Es una verdadera delicia. Esta es una muy buena idea para que te animes a emprender con postres y generar ingresos extra desde casa. Ahora cuéntame qué tal te pareció esta receta y cómo lo decorarías tú.